Bienvenidos al canal La Quinta Pata, un esfuerzo, un aporte de Resorte Media, los medios de Aneudi Santos, todos sus canales. El emporio. Sí, el emporio de un hombre, el ejército de un hombre. De un hombre. Entonces, señores, mira, y esto de un hombre y una gata. Lo de la gata es una historia detrás de cámara. Sí, anda por ahí, sí, anda por ahí anda Atelana. Pero señores, no sabía el nombre, ¿cómo que se llama? Atelana. La gata Atelana. Atelana. Oye, qué raro que no lo ha sacado en cámara, Aneudis. Qué raro, ¿no? Creo que una vez salió, pero en su antiguo siempre se está peleando casa. con Aneudis. Siempre yo veo que Aneudis está llame y ella no. La gata no lo quiere. No lo quiere porque no le hace caso. Cuando lo carga, de repente le da un zarpazo ahí. Lo primero que pasa con los gatos es entender que ellos te buscan. Tú no los buscas a ellos. Y él es la primera razón para tú. Él no ha entendido eso. Digo que no ha entendido. Él es que la busca. Pero nada, señores, antes de o sea, no sigamos revelando interioridades. Sí, porque eso vale dinero, además. Sí. No, pero ya esa es la reina. Aneudis es toda una marca. Señores, hay un tema que ha propuesto José Maracayo y siempre causa controversia, porque hablamos de los líderes políticos más importantes que ha tenido República Dominicana desde la instauración de su democracia. La triada. Sí, es la triada, es la Santísima o Satanísima Trinidad, como lo quieran ver, ¿no? Sí. Pues es Satanísima Trinidad, ¿eh? De alguna forma también puede ser. Lo pensó visto, Duarte en su movimiento. Sí. Esos son los trinitarios. Los trinitarios de la democracia en República Dominicana. Hablamos de Joaquín Balaguer, Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez. José Maracayo propuso que hablásemos de los aportes y quizás de definir un poco esos estilos de liderazgo y lo que ha quedado, ¿no? Claro, accionar político. Claro, porque mi inquietud fue el que este país haya tenido tres grandes hombres que cada uno de sus legiones de fans dicen, un hombre como ese nace cada 100 años. Y entonces, casualmente, fueron casi contemporáneos. Exacto. Entonces ahí juntamos 300 años. Juntamos 300 años de tres mentes brillantes según cada uno de sus fans o seguidores, que son muchos. Y entonces yo digo, bueno, pero debemos haber tenido una nación, una potencia de nación, con estos tres hombres tan influyentes. Pero dentro de la sociedad dominicana. No solamente con eso tienes una gran nación. No, amigo, los hombres son los que hacen los grandes cambios. No, pero si en un país donde no produces nada, o sea, no solamente para crear una gran nación y una potencia de naciones basta con tener gente inteligente. Aquí están los recursos. Hay que tener recursos naturales. Tenemos recursos naturales. Tenemos recursos naturales. Dime, a ver, por ejemplo, dime, una empresa multinacional dominicana. Dime. Tenemos todo en este país. Pero claro, tenemos todo en este país. Aquí tenemos. Producimos petróleo. No necesariamente tenemos. No necesariamente debemos tener petróleo. Pero para poder que un país sea una potencia no basta con que tú tengas líderes políticos extraordinariamente Yo quiero que tú me digas qué tiene Israel de recursos naturales. Israel, por ejemplo, es una potencia mundial en todos los aspectos. Es una potencia mundial. ¿Y sabes por qué? Por sus mentes. Sí, por sus hombres, por sus líderes. Claro. Entonces nosotros tenemos aquí Joaquín Balaguer, reconocido, según los fans de Joaquín Balaguer, es reconocido mundialmente como un estadista, uno de los políticos más brillantes de Latinoamérica. Y de Peña Gómez ni se diga, que Peña Gómez sí debe ser uno de los más populares a nivel de la política dominicana a nivel mundial. Sí. Reconocido en muchísimos países. Como dice ese cliché, claro, de líder de masas. Claro, Juan Bosch. Otro ya ni se diga. Ese está por encima de ellos dos intelectualmente. Bien, entonces se supone que si esta gente manejaron la política de la República Dominicana, lo que se supone nosotros debemos estar cosechando ahora, de ese legado que dejaron, de todos esos alumnos que ellos crearon, porque estamos dominados todavía por los alumnos de Juan Bosch, por los alumnos de Peña Gómez y por los alumnos de Balaguer. Se jactan de decir. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué pasó? Pero no llevan a cabo sus principios. Edwin, ¿cuál fue el legado de estas tres personalidades? ¿Fracasaron en su legado?
fracasaron. No, yo no creo que hayan fracasado ellos en la práctica. Han fracasado los que dicen ser sus alumnos, por ejemplo, de Juan Bosch. Vamos a escuchar la opinión de Fernando. Okay. Recordemos que a Juan Bosch no lo dejaron gobernar. Él era una persona tan noble y tan democrática. Ajá, democrática, sí, claro. sobre todo Él respetaba cada institución de este país, cada poder de la república lo respetaba tanto que por eso lo tumbaron. Duró creo que 8 meses en el poder. 7 meses. Y se tuvo que ir. Lo tuvieron que ir. Peña Gómez no llegó a ser presidente. Y él mismo lo decía por la traición de Balaguer, ¿no? Que también Balaguer lo traicionó, etcétera, etcétera. Y por eso tampoco llegó a ser, pese a que no ha habido un líder de masas más grande que Peña Gómez, no fue presidente. Por eso muchos dicen que fue un fracasado, políticamente hablando. Nunca fue presidente. Y Balaguer, pues bueno, los famosos 12 años de Balaguer y un poquito más. El presidente de la República que más veces ha repetido los periodos presidenciales en la República Dominicana. Ok, pero Fernando, ¿tú puedes nombrar algún aspecto de la sociedad dominicana donde tú puedas decir, bueno, eso es el legado de Balaguer, ese es el legado de Juan Bosch? Gracias a Peña Gómez nunca hubiésemos tenido estos elementos en la sociedad o hubiésemos avanzado en este aspecto visible. No. Mira, por ejemplo, lo poco que yo conozco a Juan Bosch, por ejemplo, que a mí Juan Bosch me ha gustado mucho como escritor, ha tenido unos cuentos fascinantes y unas novelas muy importantes, no solamente para la República Dominicana, sino para toda Latinoamérica. De hecho, Gabriel García Márquez, por eso lo llamaba el maestro. El maestro Juan Bosch era muy admirado por toda la élite filosófica y todo lo que tenía que ver con la literatura en el año América. Espérame, Juan Bosch dejó un legado en la literatura latinoamericana. Lo dejó, es palpable, mundial, es reconocible. Mundial. Pero hablamos de la política. Okay, de la política. Una de las características que a mí me parece que Juan Bosch tenía era lo que yo te acabo de decir. Era una persona sumamente democrática y respetuosa de los poderes de la nación. Bien. Era una persona honrada. Pero espérame, déjame decirte para mí que era Juan Bosch y por qué no existe ahora legado en sus discípulos. ¿Por qué no existe? Vamos a ver. En sus discípulos. Una persona muy, muy capacitada para poder ejercer el poder. Sí. Políticamente, un tipo político, más allá de ser escritor, un político de verdad. Respetuoso de los poderes de la nación. Respetuosos de las Fuerzas Armadas. Una persona que era muy democrática. Honrada ya personalmente. No hay en la República Dominicana después de Juan Bosch un político que sea de esa naturaleza. Ni diputado, ni senador, ni todos estos miembros del PLD que se dicen ser una extensión del pensamiento de Juan Bosch, no llevan a cabo nada de lo que yo estoy diciendo de lo que él fue. Juan Bosch no se enriqueció, no aspiraba a ese tipo de situaciones, detestaba y era tajante con la corrupción. De hecho, uno de sus mejores amigos que estaba dentro de su gobierno, no me acuerdo el nombre ahora, pero era un amigo muy, muy íntimo, empezó a hacer negocios con el Estado y lo metió preso. Inmediatamente se enteró Juan Bosch de que esa persona, no me acuerdo ahora mismo, empezó a hacer negocios con el Estado y lo metió preso. Y era su hermano, dormía en su casa. Bien. Y lo metió preso. Ahora mismo dime, de un político o después de la muerte. No tenemos ninguno. No tenemos ninguno. Entonces no hay ningún legado en ese sentido. Entonces no hay ningún legado. No hay ningún legado de Juan Bosch. Me estoy refiriendo a los que dicen ser sus discípulos o sus alumnos del señor Juan Bosch. Bueno, a través de los discípulos que se transmite el legado. Es una pena para mí no hablar, que este tema es un tema muy largo y sabemos que por cuestiones de marketing digital no podemos hacer un contenido de 30 minutos, pero Juan Bosch, hay dos partes de él, ¿no? Ese de 1963, ese del que habla Fernando, el hombre que iba a llevar a República Dominicana hacia un progresismo latente, importante, pero fue una ilusión, porque cualquier cosa que oliera a socialismo en el buen sentido, porque para progresar entre todos en un pueblo se tiene que recurrir en una fase por lo menos al socialismo, incluso dentro del capitalismo. A lo que oliera eso iba a ser derrocado. Y eso pasó con Juan Bosch, ¿no? Se fue quizá un poco naif en ese sentido. Porque cuando está el problema de la política, cuando tú tienes un ideal, pero también está lo real, Juan Bosch no supo compaginar eso en el poder. Manejar lo real con lo ideal.
Eso no lo pudo manejar Juan Bosch, como no lo supo manejar un presidente que tuvo antes, que fue Jacobo Arbenz en Guatemala. Hay otro Juan Bosch, que es el de finales de los años 60, el que funda el PLD. Ya ese no es tan democrático. Ahí se porta más como caudillo, eso hay que decirlo. Los tres se portaron igual. Fueron 3 caudillos, ¿sí? Juan Bosch allá se porta como un caudillo y incluso en los ensayos, cuando vas entendiendo el pensamiento de Juan Bosch y su transformación, él va yendo más a una suerte de marxismo democrático, una suerte de cosas así que él se inventó para justificar un orden de cierta de férreo que debe haber a lo interno de su partido. Sí. Usted tenía que pasar los dos partidos de la República, 2 de las más importantes. Sí, pero en este no iba a tener los vicios del PRD. Uno en exilio y otro aquí. Él dice que no iba a tener los vicios del PRD y uno de los mecanismos más férreos era un filtro, y ese filtro tenía que ser círculo de estudios. Usted tenía que pasar un círculo de estudios. Usted tenía que pasar, por ende, una suerte de alinearse a unos conceptos y preceptos políticos que diseñó, que dictó y que eran a imagen y semejanza del líder del partido, que era Juan Bosch. Para escogerlo candidato presidencial no se hizo ninguna convención. ¿Quién se iba a presentar? ¿Quién iba a adversar a Juan Bosch? Los que se atrevieron un poco a eso, a ser disidente un poco, era para afuera que iban. Sí. Caso Rafael Alburquerque en el principio de los años 80, que solo vuelve al PLD cuando va Juan Bosch, está inactivo de la política. Y ya tenía su problema ostensible de memoria. Entonces hay 2 Juan Bosch, que se fue endureciendo más y fue caudillo. Peña Gómez era el líder del reparto. Era el líder del reparto. Era el líder de la administración del tigueraje político. Eso fue lo que hizo grande, que hizo sustentable a Peña Gómez. Clientelismo también. Que es clientelismo, por supuesto. El hombre ese sí es un legado, ¿eh? Ese es un legado, claro, y que sigue latente. O sea, ese ADN del tigueraje del PRD está en el PRM. Y no se ha ido. El padre del clientelismo se llama Joaquín Balaguer. Y ha sido tan fiel a sus orígenes que cada mes, digo yo, cada mes el PRM se da un tiro en los pies. Cada mes el PRM se da un tiro en los pies. Y hay que ver si eso no le va a pasar factura. Definitivamente el líder de toda esta vaina, el que ha sido más beneficiado y ha sido refrendado por los 3 partidos, es Joaquín Balaguer. Y lo que me duele decir, Joaquín Balaguer es ha sido el mejor. ¿El mejor qué? El mejor de los presidentes que ha tenido República Dominicana, Maracayo. Es duro decir esa maldita vaina. No, pero no es duro. Tú estabas haciendo tu análisis muy objetivo. Para que vea cómo que para que vea el legado, sí. O sea, es una pena, pero si este país tiene infraestructura, es por Joaquín Balaguer. Si este país tiene casas, presas, carreteras, etcétera, lo que tú quieras. Balaguer. Lo que tú quieras. Y como tú quieras, regalada, no regalada, que sí, que se la daba a los de las Fuerzas Armadas, lo que tú quieras. Reforma agraria, como tal, la hizo Joaquín Balaguer. Que fue para joder a una clase económica y para sustentar la de él, la que él creó. También es cierto. Para anularlo. No veo ningún presidente también es cierto. Obras con Joaquín Balaguer. Que hay un tipo que defendió el medio ambiente. Coño, Joaquín Balaguer. La última reducción, última reducción de impuestos. Pero es verdad, Maracayo. No, pero ahora que lo dices. ¿Cuántos años fueron en total?
Primero fue 24. De 12 años. 24. En total. 24 años. Oigan esto. 12 más 10. Sí. Es que, oye, 22 años. 22 años como presidente de la República Dominicana, por Dios. O sea, 12 fueron seguiditos, señores, ¿eh? Aunque puede que, yo no sé, en la época de Trujillo creo que fue presidente por lo menos un año. Con eso son 24. Sí, él fue presidente en la época de Trujillo. Por lo menos quizás fue el último presidente de Trujillo. Exacto. Cuando mataron a Trujillo, él asume como presidente interino hasta que hay elecciones. No. Él era presidente. Él era presidente. Ah, bueno, pero en la época de Trujillo. Sí, bueno, cuando se tomó un descanso Trujillo, ¿no? Cuando matan a Trujillo, ya Trujillo no era presidente porque él se había dicho, él ponía peinado, ¿no? Él ponía a su hermano a competir y a sus funcionarios y Balaguer le tocó ese año. Pero bueno, el punto es que Balaguer gobernó unos 24 años en el poder y el accionar que él ha tenido, independientemente de todos los muertos que uno reprueba, independientemente del terror sistémico que había en República Dominicana con los jóvenes, que cada joven es sinónimo de rebelde, joven es sinónimo de disidencia al poder establecido, lo pagaron muy caro, con cárcel, sangre, todo lo que tú quieras. Yo recuerdo todas esas vainas de Balaguer, lo malo, pero también hay cosas, aportes importantes desde el término de estabilidad, cierta estabilidad económica, tanto así, y hasta de, no voy a decir justicia social, no lo voy a mencionar, pero, señores, la última reducción de impuestos que hubo en este país fue en 1992. Es una reforma tributaria de verdad. El código laboral que nos rige y que quieren eliminar gran parte del empresariado en República Dominicana, por no decir todas las élites, toda la élite poderosa del empresariado dominicano, se consensuó por ahí, fue por 1992. Y todos los que se dicen balagueristas ahora mismo, ¿tú crees que tengan algo realmente de Joaquín Balaguer? Ninguno. Porque Joaquín Balaguer tampoco se preocupó igual que los otros. Juan Bosch porque tenía un círculo de estudios, entonces todos tenían un manerismo y lo imitaban, pero ninguno de ellos, incluyendo a José Francisco Peña Gómez, se preocuparon de verdad por preparar un liderazgo emergente dentro de sus partidos. El doctor no era fácil. Ninguno de ellos. El doctor era difícil. Es tan tal. En lo privadito era prepotente. ¿Quién? Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer no era fácil. Joaquín Balaguer era lo que vemos. Nunca se casó, señor. Lo que vemos, y todos estos gobernantes, Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Danilo Medina, ahora mismo Luis Abinader también, que es un maco con cacata, porque di que es liberal por un lado, pero es más derechista que el más derechista. O sea, todos estos tigres se han comportado como balagueristas a la hora de dirigir el poder y como una copia barata de Balaguer. Peor aún. Que también acrecentaron mucho de Balaguer fue la corrupción. La corrupción durante todos esos 20 y pico de años se hizo cada vez más latente entre los políticos dominicanos. Se fue arraigando. Pero es que es un legado de Balaguer. Él era permisivo de eso. De hecho, hay una frase muy famosa que decía Balaguer: la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho. ¿Qué quiere decir eso? Que él sabía y permitía que los demás políticos entraran en eso. Pero hasta aquí se paraba, hasta mi despacho. Aquí no entra la corrupción. Aunque yo sepa que es un legado de Balaguer, la corrupción. Que cuando el PLD por fin llega al poder, ¿verdad? Y que todo el mundo tenía la esperanza de que, bueno, ese problema de la corrupción se va a parar porque vienen los discípulos de 96, ¿no? vienen los discípulos de Juan Bosch, el hombre anticorrupción, que con su ejemplo, ¿verdad? Todo el mundo pensaba que... ¿Y qué hizo Leonel Fernández, que fue el primer presidente del PLD en esa nueva etapa? Pues abogarse a las políticas y enseñanzas de Balaguer. ¿Y qué pasó con la corrupción? Siguió su evolución. Su evolución, ¿verdad? Tanto así que cuando terminó el primer periodo de Leonel, pues hubo un allante de gente presa y todo eso. Ahora,
lo que sí estos tres líderes tenían en común era un gran egoísmo de ser ellos los únicos, de ser ellos los mesías, y tanto así dividieron a sus partidos porque Juan Bosch le dio sombra en Peña Gómez, hizo otro partido. Claro. Hizo otro partido yo no puedo quedar, no podían caber dos líderes en un partido. No me puedo quedar con el PRD, me voy. No solamente por eso. No solamente fue por eso. No solamente por eso. Él se dio cuenta que en el exilio tenía que crear otra opción. ¿Tú crees que no fue lo que primó? Que él viene del exilio, se presenta a las elecciones en el 66, no las puede ganar y a partir de ahí crea el PRD. Primero crea el PRD, después en el exilio crea el PLD. Y cuando él se va al exilio, la figura de Peña Gómez desde los 60, desde las elecciones, desde la revolución y todo, porque él se queda en el país cogiendo la funda, porque hay que decirlo así, se queda cogiendo la funda, él se crece dentro del PRD y es eso, lo que dice Maracayo, no podían caber dos liderazgos fuertes en el PRD. No. De hecho, cuando llegó el turno de la Revolución de Abril, la supuesta Revolución de Abril, cuando termina todo, Camaño queda como la figura más popular. Claro que sí. Juan Bosch le tenía eso. El coronel Camaño. Y Juan Bosch negoció con los gringos el exilio de todos los que olieran a Camaño. Negoció eso. Y lo permitió. Muchos culpan la muerte de Camaño, muchos culpan a Juan Bosch. O sea, tenían ese temor. Nadie podía estar por encima ni igual que ellos. Ellos eran los únicos que podían ser presidentes. Peña Gómez, cuando le llegó su turno, ¿qué pasó con Jacobo? No, igual. Ellos se canibalizaron. Balaguer, ¿qué pasó con Peinado? Igual. Entonces, no permitió que Peinado sacara cabeza y lo eliminó políticamente. Y creo que en gran medida. Entonces, señores, delegado le dejó un cáncer. Como líderes políticos entendían claramente que el poder no se cede. Pero qué democracia es esa. Para usarlo es una parte, yo creo que irracional del político que tiene esa fama. Ese es uno de los legados de ellos tres. El poder no se cede. El poder no se cede. Apúntame ese también. Es un legado. Perfectamente bien. Y lo que estamos viviendo. Yo haría lo mismo. Mira, lo que estamos viviendo hoy. Y después dejarlo ir o que lo utilicen. No, el poder es para usarlo y para mantenerlo. ¿A cómo? No sé, pero hay que detener el poder. Pues no vas a desarrollar un país, vas a desarrollar tu liderazgo. No, pero ya, se desarrolló bajo tu visión. ¿Con Balaguer se desarrolló? Con Balaguer se desarrolló un país del país a medias. Porque si hay algo importante que no desarrolló Joaquín Balaguer, porque te dije ciertas cosas que me parecen, wow, que tengo que dar el dato. Ahora, Balaguer no educó a este país siendo un maldito profesor. No desarrolló la educación de un país. Y eso es imperdonable. ¿Y quién ha desarrollado la educación? Él tuvo la oportunidad porque lo gobernó 24 años y no, al contrario, se encargó de que fuera más ineficiente que nunca. Óyeme, el sistema de escuela inauguró escuelas en este país. ¿Qué inauguró? Sí. Tenía que inaugurarla porque ¿quién más la iba a inaugurar? Pero ¿quién más lo iba a hacer? Entonces hay una paradoja. Por un lado dice Edwin que no educó, ¿no? Que al contrario, pero quien ha inaugurado más escuelas, insisto, más infraestructura. Nadie ha inaugurado más infraestructura. Ya eso se fue a pique porque ya nadie ha inaugurado más escuelas que el PLD, con el 4% para la educación. Pero lo que quiero decirte es la infuncionalidad de esas escuelas en que cayeron. Pero quien comenzó eso fue Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer, cuando se hace presidente, cuando Trujillo, y cuando lo asume en 1966, todavía quedaban remanentes del sistema más efectivo de educación que ha tenido República Dominicana, que es la normal, no es cuando Trujillo. Eso comenzó con Eugenio María de Hostos, que fue el pionero del sistema de la normal. Y se fue heredando a la época de Trujillo, se hace también efectivo porque con Trujillo gobernaban gente brillante. Trujillo era inteligente en ese sentido, se rodeó de gente brillante. Y el sistema educativo de la época de Trujillo incluso permitía
reforma y permitía que la gente se educara y se formara. Bueno, quien estaba estudiando, independientemente de lo que esté. Oye, ¿qué pasa? Llegaba el guardia ahí, ¿por qué no fue el hijo a la escuela? Usted va preso. Y lo metían preso. Bien, quien estaba estudiando en la era de Trujillo, quien estaba estudiando tenía garantizado una educación de primer nivel. Pero claro. El problema era el acceso a muchos campesinos que no habían. Claro, no tenían facilidades. Pero ahora la educación es prácticamente obligatoria y todo el mundo está en la escuela. Pero haciendo qué. Pero quien se da cuenta, para que tú veas lo malévolo que es Joaquín Balaguer. Estamos aquí en una clase de historia. Lo malévolo que es Joaquín Balaguer y cómo nos lo merecemos, que él se da cuenta de una vez, él dice, no, este sistema de la normal, que es tan efectivo, no podemos replicarlo. Ya, eso es. Este sistema de la normal no podemos replicarlo, porque en la normal se formaron gente que lo adversó. En el sistema educativo efectivo se formaron gente como José Israel Cuello. El ingeniero José Israel Cuello, que te puede hablar de cualquier vaina. Los cimientos se echaron ahí. Hombre de la izquierda. De la izquierda, mucho de la izquierda, que era un gente de la izquierda. De Balaguer. Amin Abel y todos esos tigres brillantes. Fue ahí en la normal que comenzaron, Camaño inclusive. Bueno, tenemos que terminar porque este es un tema larguísimo. Bueno. Pero yo lo que quisiera saber si ustedes me dan la razón si hay un legado que podamos exhibir. Ni siquiera con las cosas más sencillas como la honestidad como político, por ejemplo. También Peña Gómez era una persona muy inteligente, muy Sí, eso lo sabemos. Tenía una cultura impresionante. Yo creo que ha sido de los líderes políticos que más de la República que más ha viajado. Yo no sé si eso lo hace más culpable todavía. El ser brillante, inteligente y dejarnos un partido donde él era el líder, el que ahí se hacía todo lo que él dijese, y que a la hora de su partida, ese partido sea un partido que nos tiene sumido, como el PLD, como reformista, en un país de tercer mundo. Entonces si el pana no es muy de luces y eso, bueno, tú lo entiendes, pero era un cerebro, igual que Juan Bosch, igual que Balaguer. No necesariamente el más inteligente políticamente gobierna un país. Yo te voy a decir algo. Y además a Peña Gómez lo han catalogado como fracasado políticamente. El liderazgo que ha predominado, obviamente, es el de Balaguer. Y ya eso, pero sacando de ahí, yo creo que salvo un poquito al profesor Juan Bosch, porque aún así, cuando ves esa constitución del 63, cuando tú ves esas cosas que nos perdimos, yo creo que se perdona un poco, independientemente de que no estoy de acuerdo con ese hombre rígido que salió de ahí, ese hombre dolido. Edwin, no iba a resultar, Edwin. La constitución muy bonita en el papel. Uh-huh. Pero, no pudo ser presidente en más de 7 meses. Entonces tú puedes pensar, pero si lo hubiesen dejado, hubiese hecho un gran gobierno. No lo dejaron. Pero tú tienes indicio en la personalidad de Juan Bosch, de que él es un caudillo, de que soy yo y no es más nadie. Y eso tú lo trasladas a otras experiencias de hombres con esa misma actitud que sí han podido gobernar, como Hugo Chávez. Entonces tú dices, no, eso iba a ser un fracaso. Porque nadie que crea que es imprescindible para gobernar un país puede hacer un gran gobierno. Eso es una hipótesis muy interesante que me gusta mucho. No sale todavía del ámbito de la especulación. Sí te puedo decir que cada hombre que ha intentado hacer un gobierno mínimamente democrático en su vocación y progresista, aquí se jode, se ha jodido. Pero porque estamos hablando de los tres, pero eso pasó históricamente, Ulises Francisco Espaillat duró 6 meses y también le pasó lo mismo. Y otros mandatarios que se han jodido en República Dominicana. ¿Por qué? Porque tienen una vocación democrática, una vocación de que el país progrese. Y no de que se enriquezcan. Entonces yo creo que ahí Juan Bosch, con toda su sombra, con que fue catcher de Balaguer en algún momento, aún así yo creo que sale poquitito mejor parado.